12:49, estábamos organizando un poquito nuestros papeles, nuestra información. Bienvenida, Mar Alcolea. Buenos días, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Muy bien. Marta García, bienvenida. Hola, ¿qué Nutricionista tal? y dietista para hablar, Marta, de un asunto que nos preocupa a buena parte de los castellanomanchegos, como son los trastornos alimentarios y los más comunes en concreto, como son la bulimia y la anorexia, que, oye, pues hay que hablar de ello. Hay que hablar de ello porque es un tema realmente importante. Estadísticamente, además, cada vez es más alarmante y merece la pena que haya un espacio de televisión en el que se dé cabida a este tipo de problemática, de que se hable de los síntomas y sobre todo que se hable de soluciones, ¿no? De ver que detrás de esta enfermedad, que es, bueno, pues de larga duración, es una carrera a fondo, que es difícil salir de ello, pero que con ayuda profesional, tanto de buenos nutricionistas, psicólogos, con un equipo multidisciplinar, se puede salir de este Mar tipo de... Alcolea, eres psicóloga del grupo Bolmae. Supongo que a tu consulta llegan muchísimos casos de chicos, chicas, jóvenes y no tan jóvenes que padecen esta enfermedad. Y lo curioso, Marta, es que todavía tenemos que seguir enseñando a comer. Sí. Tenemos un gran problema. El problema con la alimentación es que, como todos comemos, pues todos pensamos que sabemos de alimentación, y a la hora de hacer dietas, pues nos metemos en internet y ahí es donde está el peligro, que contigo lo hemos hablado muchas veces, de las dietas milagro y demás. Entonces hay que aprender a comer, pero los primeros que tenemos que enseñar a comer somos los padres. Sí. Ahí estamos. Y una cosa muy importante, los padres están muy atentos, porque sobre todo entre los jóvenes hay un ocultismo increíble. ¿Cómo se puede detectar que uno de tus hijos está pasando por este problema? Marta, la que quiera. Marta. Bueno, pues el problema de estas enfermedades a nivel nutricional, psicológicamente se detectará antes, es que la enfermedad está muy avanzada cuando físicamente tú puedes ya detectar algo, ¿no? En el caso de la anorexia nerviosa, pues una extrema delgadez, y en el caso de la bulimia, pues hay veces que se tiene un poco de sobrepeso, ¿no? Hay que decir a los espectadores que el teléfono siempre está abierto, ya lo saben ustedes, 925 28 87 91, para que consulten, para que pregunten, para que nos digan si en su casa han tenido un caso de bulimia o de anorexia, o sospechan de que algún familiar suyo pueda tenerlo. El problema también a veces, Mar, viene causado por la sociedad en la que todos nos movemos, que quizás ha creado unos estereotipos que todos queremos alcanzar. Claro, y algunos inalcanzables, es decir, de eso se trata. A veces en esa carrera de alcanzar esa belleza, esa cultura de la delgadez y esas profesiones que además motivan esa delgadez, puede llevar a llegar a un trastorno de conducta alimentaria, como es la anorexia y la bulimia. ¿Se puede saber físicamente? Sí, en el caso de la anorexia, pues sí que visible se puede ver esa delgadez, pero hay muchas veces que los trastornos de conducta alimentaria empiezan con unos pródromos, con unos inicios de cambios de conducta. Por ejemplo, en un niño, ¿cómo podemos detectar lo que decía Alfonso? Un niño, te estoy hablando de niños, de niñas de 9, 10 años, incluso 12, 13, pero más pequeñas incluso está pasando también, que empiezan a tener ya problemas. ¿Qué vamos a notar como padres, Marta? Pues sobre todo empieza a haber como muchos tics y muchas manías a la hora de comer, y dejar de tomar alimentos que antes les encantaba, sobre todo en niños, como puede ser la pasta o puede ser el pan, y entonces vienen los temidos hidratos de carbono que les hemos hecho la cruz, y como engordan es lo primero que se quita. Pero si me dejáis, Sí, por favor. quería decir que con esto de los estereotipos, yo en mi experiencia, por la gente que yo he tratado, hay muchas veces que realmente no es porque quieran estar delgados, ¿no? Sino es como que empiezas en una vorágine. Sí. Y cuando te quieres dar cuenta, psicológicamente estás metido en la enfermedad, sin buscar una extrema delgadez. Y has hablado de esos estereotipos, pero también deberíamos hacer una pequeña referencia a las dietas milagro, en las que todos nos metemos de repente y que en 2 meses hemos adelgazado 10 kilos. Sí. Y ahí es donde viene el problema, porque de repente la gente te empieza a decir que bien estás, que delgado, que delgada estás, y ahí es cuando empiezas a entrar realmente en toda esta enfermedad, ¿no? Sí, pero mira, eso que has dicho me parece muy interesante, que es verdad, cuando empiezas a hacer un régimen, que delgado estás, pero también hay que intentar que la gente no te vea y te diga, oye, qué gordo estás.
Porque eso afecta muchísimo y tú lo sabes. Claro, Mar. por un lado o por otro puede ser igual de malo, es decir, Claro. tanto el refuerzo, ¿no? El refuerzo verbal de qué bien te estás quedando, qué bien que estás, sigue ahí, que te puede llevar a dónde está el tope, como al contrario, ¿no? Una baja autoestima a base de complejos y a base de presión para conseguir ciertas metas que tenga que ser adelgazando X kilos o incluso llegando por debajo del peso normativo. Pero es importante pararlo a tiempo. Yo siempre recuerdo, y alguna vez lo he contado, que yo recuerdo cuando tenía 12, 13 años, pues la típica tontería, 14 a lo mejor tenía, que me dio a mí por comprar pan integral porque todas las chicas de mi clase compraban pan integral. ¿Y sabes lo que hizo mi padre? Cogió el pan integral y todos los yogures de nata, los que están en el frigorífico, y los tiró al contenedor. Fíjate. Nunca más he comido pan integral. O sea que te quiero decir con esto que yo creo que los padres son los que tienen que coger la batuta y no dejar pasar el tiempo, porque a lo mejor el tiempo puede ir en contra de una enfermedad como una anorexia o una bulimia. No Eso sé, es. pregunto a vosotras que sois las profesionales. Marta. Sí, sí, sobre todo con estos mitos que hay, hablando tú ahora del pan integral, que se cree que tiene menos calorías cuando realmente tiene las mismas o incluso más que el pan normal. Es que tenemos unos mitos sobre la alimentación que nos hacen caer en todo esto. Y lo importante que es que lleve tu caso una nutricionista. Bueno, yo siempre digo que en esto de los trastornos de la conducta alimentaria yo soy el último paso. Ya no. Soy el ya último sí. eslabón. O no, porque tienes que enseñar a comer, tienes que enseñar a comer bien y tienes que enseñar a la gente a cómo, si quiere perder unos kilos, cómo hay que hacerlo. Exacto. O incluso, si quiere coger unos kilos, cómo hay que hacerlo. Y también es importantísima la función y la labor de los psicólogos, como ocurre con Mar en el grupo Volmae, que hacéis una serie de terapias conjuntas en la que implicáis también a la familia, porque también forma parte de la familia de esa terapia. Mar. Imprescindible. Al final es un sistema, es decir, tú no puedes trabajar de manera individual, sino que, aunque sea la protagonista, ¿no? Los síntomas al final repercuten en todo el funcionamiento familiar. Hay problemática, hay incluso una conspiración del silencio, de que no se habla de esto porque no comentes este tema, como que se empieza una cultura del silencio en la que en casa no se habla absolutamente de nada. Y hablamos de adolescentes, pero también vamos a hablar de personas adultas, de mujeres que llega a la edad de la menopausia, por temas hormonales, pues hay cambios en nuestro cuerpo. Y hay muchas mujeres que también caen en la anorexia después de una menopausia. ¿Hay casos ya? Normalmente empiezan con una bulimia. Yo en esto más sabe más, pero realmente ahora es como muy difícil distinguir entre una anorexia nerviosa y una bulimia, porque Claro, porque realmente al final incluso hay veces se que mezclan. las enfermedades se mezclan. ¿no? Entonces vas pasando por las dos etapas. Entonces realmente en la edad adulta se empieza por una bulimia nerviosa. Una bulimia que finalmente puede acabar en una En anorexia. una anorexia. Pues hay que mandar también un mensaje a esas personas adultas que quizás no estamos tan pendientes de ellas, pero que también pueden caer en esta enfermedad. Y sobre todo porque es que no va solo una bulimia, una anorexia, no va solo. O sea, siempre se va a dar una comorbilidad, es decir, hay más trastornos emocionales debajo que incluso dan la cara antes y podemos poner remedio antes de que lleguen cosas más visibles y tan graves, ¿no? Que pueden llevar hasta la muerte, como es una anorexia. Pues un mensaje de 2 palabras para esas personas, una frase contundente como psicóloga, Mar. Pues que se sale, que hay ayuda, que existen muchos profesionales especializados en el tema y que, aunque ya digo que no es un tratamiento fácil, con apoyo y con un servicio psicológico y nutricional especializado, se puede salir perfectamente. Marta. Que no hay que buscar el peso ideal, sino estar en un Correcto. peso saludable. Y que cada uno tiene que Correcto. quererse como es, ¿verdad que sí? Claro. Marta García, nutricionista y dietista. Cento, muchísimas gracias. Gracias. Mara Colea, psicóloga, como siempre, del Grupo Volmae. Es un Gracias, placer tenerte aquí Alfonso. en Estando Contigo para hablar de este asunto del que volveremos a hablar y muy seriamente cuando sea oportuno y lo podemos hacer siempre aquí en Estando Contigo. Nosotros seguimos.